nos dicen en el siguiente problema. Tienes una línea infinita de carga positiva con carga constante por unidad de longitud lambda. Nos dicen, encuentra el campo eléctrico a una distancia R, medida a partir de la línea. Bueno, aquí tal vez este problema nos está dando demasiadas pistas de cómo resolverlo. Si se fijan, ya no es una esfera. Nos están sugiriendo que lo que está en azul, marcado ahí como nuestra superficie gaussiana, sea un cilindro. Entonces, pues vamos a seguir esta recomendación y vamos a atacar este problema con un cilindro y que sea concéntrico con esa línea de infinita de carga positiva. O sea, es una línea que va desde menos infinito hasta infinito y a lo largo de esa línea tienen cargas eléctricas. Entonces, tenemos una línea infinita y esto nos ayuda, o sea, si están pensándose, ¿en dónde voy a encontrar yo una línea infinita? Bueno, no tiene que ir así en términos formales, no tiene que ir desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Con que sea lo suficientemente larga como para que en el punto que ustedes estén analizando el resultado se sostenga, pues entonces ya con eso tenemos un modelo matemático de ese caso. Entonces imagínense ustedes que tienen un cable eléctrico, ¿sí? Tienen un poste de luz y luego tienen otro poste de luz y entre poste y poste va un cable. Entonces nos están pidiendo que calculemos el campo eléctrico alrededor de uno de esos cables, ¿sí? No es infinito, pero es lo suficientemente largo como para que si estamos así muy cerca del centro del cable, pues el resultado siga siendo aproximadamente el mismo resultado que vamos a obtener. Entonces es una aproximación. Pero ahí en el problema nos están diciendo infinito porque en el momento en que hagamos el análisis de la simetría del sistema, si esto no fuera infinito hacia arriba y hacia abajo, entonces los vectores de campo eléctrico ya no tienen una contraparte del otro lado que haga que se cancelen entre sí. Entonces, si este sistema no es simétrico y ya no tenemos todas estas cancelaciones, pues el campo eléctrico ya no necesariamente va a apuntar en la dirección radial o en la dirección perpendicular a la superficie. Por eso es que ponen el formalismo de que el cable sea infinito, para que sea simétrico y el campo eléctrico sea perpendicular. Nada más por eso. Entonces, tenemos aquí tenemos una línea. Es como un cablecito eléctrico. Y en algún punto aquí P en coordenadas X, Y, Z, que nuevamente no me interesan, lo único que me interesa es la distancia del punto P a el cable o a la línea, esta distancia pues que voy a denominar R, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que quiero calcular el campo eléctrico aquí. Nuevamente por simetría, como esto va hasta infinito, y en la otra dirección esto va hasta menos infinito. Todos los vectores de campo eléctrico que produzcan todas las cargas que van a lo largo de esta línea, se van a cancelar las componentes en Y con la contraparte de la siguiente carga y lo único que sobreviven son campos eléctricos que van en la dirección radial, ¿sí? Aquí en el radio en todas direcciones vamos a tener campos eléctricos. Y entonces, pues yo ya con eso estoy cumpliendo la condición de que el campo eléctrico vaya en esta dirección y además necesito que la diferencial de área vaya en esta dirección, diferencial de área. Necesito una superficie que sea perpendicular a este vector y que vaya con simetría alrededor del cable y la solución natural pues sería un cilindro concéntrico con el cable. Y entonces lo que voy a hacer aquí es decir que voy a rodear ese cable con un cilindro imaginario que va a ser mi superficie gaussiana. Bueno, entonces todas estas líneas delimitan la región que está a una distancia R de la línea, ¿sale? Y entonces lo que voy a hacer es pues trazar un cilindro. Esta sería la tapa de arriba y acá tengo un cilindro y esta sería la tapa de abajo, ¿sí? Entonces esta es la tapa superior y esta es la tapa inferior del cilindro. Y entonces aquí va a surgir la siguiente pregunta de ¿por qué le estoy poniendo tapa?
¿Es válido ponerle tapas a ese cilindro? Si yo me quisiera ir hasta infinito, un cilindro infinito, pues eso ya no es una superficie gaussiana. Tiene que estar cerrada. Entonces, por eso le estoy poniendo tapas a ese cilindro para que esté perfectamente cerrado. A ver, entonces, ¿esto cómo cambia en la propuesta del problema? En la ley de Gauss, donde yo tengo esta integral, ¿sí? Para cada una de las superficies, ¿cuántas superficies tengo? Tengo la superficie 1, que es la tapa del cilindro, la superficie 2, que es la superficie del cilindro, y la superficie 3, que sería la tapa de abajo del cilindro. Y entonces, aquí con ley de Gauss, el flujo eléctrico total va a ser igual a el flujo eléctrico de la superficie 1 más el flujo eléctrico de la superficie 2 más el flujo eléctrico de la superficie 3, ¿sí? Pero van a decir, bueno, ¿y cómo calculo el flujo eléctrico en la superficie 1 y cómo calculo el flujo eléctrico en la superficie 3? ¿Hay flujo eléctrico en esas superficies? Ya Claro. habíamos dicho que todas las componentes, debido a que esto es infinito, todas las componentes que tengamos en Y, de un lado y del otro, se cancelan y entonces los vectores resultantes van únicamente en la dirección perpendicular a la línea. Entonces aquí voy a tener líneas de campo eléctrico. Aquí tengo una línea de campo eléctrico. Aquí abajo tengo otra línea de campo eléctrico. No tengo líneas de campo eléctrico que atraviesen por aquí la superficie. Todas las líneas son paralelas hacia arriba y hacia abajo, y entonces nunca atravieso por la tapa de ese cilindro, y por lo tanto el flujo en la superficie 1 va a ser 0, y el flujo aquí abajo, lo mismo, va a ser 0. Y entonces, pues, puedo tener una superficie gaussiana con tapas arriba y abajo, pero no me interesan esas tapas, ¿sale? Necesito que estén ahí, pero propongo la geometría de manera tal que no haya flujo en esas tapas. Y lo que me queda entonces es el flujo 2, que va a estar dado por la integral cerrada de superficie del vector de campo eléctrico multiplicado por producto punto por cada uno de los diferenciales de área, y eso va a ser igual a la carga interna dividida entre epsilon 0. Ahora, ya cumplí con la condición de que el campo eléctrico y los diferenciales de área sobre la superficie de este cilindro sean paralelos, por lo tanto, esto lo puedo cambiar a campo eléctrico por diferencial de área por coseno del ángulo igual a la carga interna entre epsilon 0. Y este coseno es 0, por lo tanto va a ser 1, ¿sale? Y entonces este campo eléctrico es constante, lo saco, va a quedar campo eléctrico por la integral de diferencial de área, y eso va a ser igual a la carga interna entre epsilon 0. ¿Cuál es la carga interna? La carga interna es toda esta carga que tengo a lo largo de esta línea, desde una de las dos tapas hasta la otra tapa. Y la densidad lineal de carga estaba definida como la carga entre la longitud. Entonces necesito proponer una longitud para este cilindro, que va a ser la distancia de aquí a acá, va a ser la longitud L. Bueno, pues ya. Entonces, esto de aquí es la superficie del cilindro. Superficie del cilindro. ¿Cómo calculo la superficie de un cilindro? La superficie del cilindro es igual a el perímetro del círculo por la altura del cilindro. Entonces yo necesito calcular este perímetro. El perímetro va a ser igual a 2pi por radio, es el perímetro de un círculo, y eso lo voy a multiplicar por la altura, que es L. Y entonces la superficie del cilindro es 2pi por R por L. Y eso va a ser lo que voy a poner acá. Entonces, recuperando la expresión, tengo que el campo eléctrico por 2pi por R por L va a ser igual a la carga interna entre epsilon 0. La carga interna, quedamos que sería, de acuerdo a esta expresión, lambda es igual a carga interna entre L, y despejo la carga interna, va a ser lambda por L. Lambda es uno de los parámetros que nos proponen como aquellos que caracterizan esta línea. Dice que tiene una carga positiva con carga constante por unidad de longitud, lambda. Entonces, la carga interna, este de aquí, lo voy a sustituir acá y me voy a quedar con E por 2pi por R por L es igual a lambda por L entre epsilon 0. Y esto lo paso dividiendo, voy a tener
el campo eléctrico es igual a lambda por L entre epsilon 0 por 2pi por R por L. Si se fijan, L se cancela con L. Entonces, en realidad no importa el tamaño de este cilindro, lo puedo hacer tan grande o pequeño como yo quiera, porque al final en el resultado pues se cancela. Y luego 2pi por epsilon 0 se parece acá, pero me hace falta un 2. Entonces esto va a ser igual a lambda entre 2pi por epsilon 0. Si yo lo multiplico y divido por un 2, ¿sí? Entonces va a quedar 4pi epsilon 0 y no estoy alterando el resultado. Esto es válido. Y luego aquí tengo el radio. Todo esto de aquí a acá es K, y entonces voy a quedarme con 2K por lambda entre el radio. Y ese es el resultado. El campo eléctrico alrededor de un cable infinito, o si quieren, lo suficientemente largo, va a ser igual a 2 veces la constante de Coulomb por la densidad lineal de carga entre la distancia a la cual ustedes están haciendo la medición de campo eléctrico. Aquí está el resultado ya. Bueno. Técnicamente esta era integral de superficie, ¿sí? El resultado no cambia, es nada más la pura notación. Pero esta, cuando ya le quitamos las tapas, deja de ser una superficie cerrada y se convierte en una integral de superficie. Pero no cambia nada el resultado, era nada más la pura notación matemática.